Todos los lunes a las 10 de la noche, Radio Pasión presenta Conociéndonos, un espacio de debate, diálogo, entrevistas y recomendaciones después del trabajo. Conducen Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Negocios, emprendimiento y mucho más, solo aquí en Radio Pasión US. Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Conociéndonos, un espacio de plática, debate e ideas después del trabajo a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Como siempre los saludamos sus conductores Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Y el día de hoy queremos platicar acerca de temas que han estado rondando la agenda económico, política y financiera del país, y no nada más de México, sino en todo el mundo. Pues son condiciones que se están presentando a partir de esta salida de la pandemia, de este regreso a la nueva normalidad, y que está haciendo que varios fenómenos económicos, políticos y financieros vayan tomando o reconfigurando muchas de sus formas de funcionamiento, y esto afecta directamente tanto a nosotros como personas en nuestra vida cotidiana, como a la situación del país, y esto, como lo comento, es en todo el mundo, para todos aquellos que nos acompañan desde otros países. A mí me gustaría comenzar con un poco de contraste entre esta idea de la recuperación económica que se está presentando, que se debe a varios factores, entre ellos, por ejemplo, el consumo de la gente que está saliendo del confinamiento y que está realmente, pues, por varios motivos, incluso por salud mental, vamos a llamarlo de ese modo, consumiendo y comprando, y a la vez lo que implica el hecho de que se está presentando una inflación, una tendencia inflacionaria importante, que de cierta manera, al mismo tiempo que se va dando una recuperación económica, se presenta una inflación que va dejándonos tablas, por decirlo de alguna manera. Entonces crecemos, pero la inflación crece, y los rendimientos en inversiones, las tasas de interés, pues se van quedando igual, incluso a veces la misma inflación se las va comiendo. Entonces, esto es un fenómeno muy interesante porque generalmente en otras crisis, pues se presentaban, estas dicotomías se presentaban en términos de una crece y la otra disminuye, o viceversa. Y en este momento pareciera que al mismo tiempo que estamos creciendo económicamente, se está presentando una burbuja inflacionaria. A mí me gustaría que empezáramos a conversar de esto porque es un fenómeno que nos va a afectar, o que ya nos está afectando en este momento, y que es ciertamente muy poco predecible la manera en cómo se va a comportar en el futuro. ¿Cómo están todos? Buenas noches, querido auditorio. Pues como bien comentas, Manuel, van sucediendo muchas cosas, ¿no? Lo habíamos platicado desde hace muchos programas, que hoy el mundo es muy dinámico, ¿no? Lo que ha avanzado el mundo en los últimos 50 años, pues es lo que avanzó la humanidad en los primeros 1950 años, ¿no? Y ese tema es un tema que pues no debemos de dejar de ver, porque pues con todo esto de la pandemia y con todo lo que ha sucedido en América Latina, en Asia, en Estados Unidos, cambios de gobierno, muchas cosas han hecho que las crisis pues hoy se vivan de manera diferente, ¿no? Y yo soy como de esos que piensan a veces como los viejitos, dicen que no hay crisis que dure 100 años, ¿no? Y pues ahora lo que está terminando con el tema de la pandemia, ya que está llegando la vacunación, ya que la vacunación está activando la economía en el mundo, ¿no? En Estados Unidos ya van cerca de 80 millones, 90 millones de vacunados. En México, ahora que estamos ya las personas entre 40 y 49 ya registrados, ¿no? Que estaba leyendo el otro día, se espera más o menos que somos como 15 millones de habitantes los que vamos a estar en este rango. Y cuando empiece la vacunación para los de 30 a 39, se van a presentar más de 23 millones de personas a vacunarse. O sea, es el grueso de la población en términos económicos, en términos financieros, pues que mueven mucha
mucha parte del comercio, de las pymes, del comercio informal, de los profesionistas pequeños, medianos e independientes en este país. Y pues hemos dicho también en otros programas pues, que el 99.7% de las, se oyó como estación de radio, ¿no? 99.7% de las empresas son micro y pequeñas, ¿no? Y somos los que movemos la economía de este país. Entonces, ¿por qué lo digo desde este término? Pues así como se está empezando a mover la economía por lo de las vacunas, por lo de que ya van, la Secretaría de Educación Pública, que es un tema que seguramente vamos a platicar más adelante, ya está hablando de iniciar las clases, y pues yo soy de los que cree también que este país, lo veo en la Ciudad de México cuando los niños entran a las clases, pues cómo sube el caos, ¿no? En el tráfico, cómo sube el consumo de muchos establecimientos, basados tan solo en el tema de la educación. O sea, se esperan más de 10 millones de alumnos. Es un tema bien interesante. Y bueno, pues también ahora con todo lo que va a pasar este fin de semana con las elecciones, pues vamos a tener movimientos económicos, ¿no? Vamos a tener especulaciones, vamos a pensar, vamos a esperar a ver qué pasa, quién gana, quién pierde, qué estado se quedan en qué partido y cómo se va a mover el presupuesto de la federación con todo esto, ¿no? Entonces, pues son muchas cosas las que están pasando, y por eso decía que hoy los cambios pues, son más dinámicos que hace 50 años, ¿no? O sea, hoy el mundo es muy dinámico y hay que estar muy al pendiente de todo lo que sucede, tanto en México como en otros países, pues para entender un poquito más hacia dónde vamos, qué pasa con los índices inflacionarios, como bien lo decía Manuel. Es raro el fenómeno que está sucediendo, ¿no? Se están moviendo de manera muy, muy distinta a lo que son las tasas de interés, las tasas de referencia con las tasas de inflación, con la tasa de inflación. Se espera una pequeña crisis, un déficit, ¿no? Donde pues la tasa de inflación sea mayor a las tasas de rendimientos que te ofrezcan los bancos. Es un tema que seguramente también vamos a hablar. Y pues, ¿dónde impacta realmente todo esto? Pues en la economía del día a día, ¿no? O sea, lo que compro, lo que consumo, lo que tengo que dejar de consumir por el costo de la vida, por el movimiento de la inflación, el precio de la gasolina, el precio de los artículos y de la canasta básica, las necesidades. Ahorita yo les platicaba hace un rato antes de iniciar el programa, pues estoy viendo el tema de los colegios de mis hijos, ¿no? Y pues también es todo un tema. O sea, cómo se va a mover la economía con relación a todo el manejo del tema que está relacionado con los colegios, ¿no? O sea, cómo es las colegiaturas y el ingreso que tienen los colegios por las inscripciones, pues lo que no sucedió el año pasado tan solo por por todo lo que era el uniforme escolar, ¿no? Todas las empresas que se dedicaban a eso, la afectación que tuvieron y que hoy van a tener una reactivación. Entonces, ya para terminar mi participación, quiero que veamos desde diferentes ángulos todo lo que está pasando, porque hoy factores que antes no incidían ni influían en la decisión o en el movimiento del índice de la inflación, hoy están afectando, ¿no? Que las vacunaciones, el avance que hay en las vacunaciones, la saturación que hay en el Sistema Nacional de Salud con relación a las personas que están contagiadas atendiéndose, el número de muertos, ha disminuido el número de muertos, ha aumentado el número de contagios. O sea, son cosas que siguen moviendo la economía, ¿no? Traemos temas en la agenda pública y del gobierno federal, pues que son la infraestructura que se pretende tener en los próximos 3 años. Sigue el tema del aeropuerto, sigue el tema de la refinería. Ahorita platicábamos el tema del tren suburbano que conecta el Estado de México con la Ciudad de México. O sea, son tantas cosas y tantos factores que cualquier movimiento de estos factores pues, afecta a la economía en el país, ¿no? Afecta a las tasas, afecta el tema del rendimiento en las inversiones, en los bancos, en algunos otros mecanismos que les hablaremos más adelante. Inclusive el día de hoy hablaremos también de temas de desarrollos inmobiliarios que tienen que ver con cosas que pues hoy están haciendo que la economía en el país pues en algunos lados esté muy sólida y en otros lados pues sea muy vulnerable, ¿no? Y aquí hay una cuestión importante que mencionas y que a mí me gusta recalcar, porque al final de cuentas implica que tengamos que, y esta palabra me gusta utilizarla, aunque pudiera tener algún tipo de sentido fuera de lo que quiero decir. Tenemos que sofisticar un poco la idea que tenemos sobre nuestra vida económica y financiera.
independientemente de una ideología política que pudiéramos tener. ¿Por qué? Porque necesitamos entender lo que realmente está pasando en este momento. No lo que debería estar pasando o lo que pudo haber pasado debido a ciertas decisiones políticas o personales incluso. Creo que en este momento, como nunca antes en la historia de la humanidad, hay demasiados factores que pareciera que no son de nuestro interés porque suceden muy lejos o fuera de nuestra esfera cotidiana, pero van a incidir directamente en lo que nosotros estamos consumiendo, por ejemplo, lo que estamos comiendo, la forma en cómo estamos desplazándonos. Y creo que sin necesidad de sobrepensarlo y de todos los días estar angustiado por qué es lo que está pasando en China, sí tenemos que entender por qué nos está costando más caro el jitomate cuando lo vamos a comprar, las tortillas, por qué el servicio del auto ahora salió un 5, 6 o 10% más caro de lo que me había costado hace 3 meses. Hace unos días que estaba viendo algunas remodelaciones en mi casa, el maestro me dice, necesito que compre tanto material de y costaba tanto, pero ya subió, acaba de subir, le subieron como 20 pesos. Digo, pues en ese momento, a ese nivel, estamos viendo que hay un impacto, y si rastreamos ese impacto de por qué el bulto de yeso es más caro ahora, 20 pesos, y empezamos a rastrear por qué está siendo más caro, qué está sucediendo en esa cadena productiva, nos vamos a dar cuenta hasta dónde llega, ¿no? Hasta dónde impacta y por qué todas estas cosas sí tienen esa connotación en nuestra vida cotidiana. Rafa, ¿cómo ves tú esta situación en donde, por un lado, la gente está consumiendo más, pero por el otro, la inflación nos muestra que efectivamente hay un alza de precios que está siendo todavía, pues es gradual, no es muy pronunciada la curva, pero que finalmente indica que hay una situación que puede irse incrementando y que directamente va a afectar precisamente el consumo de bienes y servicios? Claro, bien, bien lo dices. Nos hemos estado informando y dando cuenta de cómo ha ido avanzando la inflación este año y los que observamos todos los días estos datos económicos y financieros, pues si no estamos preocupados, si estamos atentos, si estamos viendo modificaciones en el tema inflacionario en el país. Quizá la gente que no está muy pegada a los números y no los revisa constantemente, pues no se da cuenta de lo que tú ya te diste cuenta. Probablemente también Julio se da cuenta en algunos temas, en algunos gastos que él hace normalmente y que los está viendo impactados. Yo que tengo que comprar muchos insumos para mi negocio, pues también me doy cuenta que ya el insumo está en otros precios. Y todo esto pues viene de una pandemia donde estuvimos recluidos por lo menos un año, y en ese año el consumo estuvo elevado en algunos segmentos, en otros se frenó y en otros pues estuvieron tratando de salir adelante. Esto hizo que pues también el tema de la inflación se detuviera y tuviéramos una inflación muy controlada. El año pasado la inflación estuvo, yo creo que en sus mejores momentos. Hoy estamos ya viendo una inflación que se empieza a mover hacia arriba, y esto pues sí, necesariamente nos alerta. Y nosotros pues una función que tenemos y un objetivo social en este programa es que a la audiencia le podamos dar información clara de qué es lo que está pasando y cómo estamos viendo el tema económico del país. Sí estamos viendo que el aumento en precios se está dando de manera generalizada. Es muy probable que no te des cuenta cuando vas al súper y que hagas una compra de lo que hacías antes. A lo mejor no te vas dando cuenta porque firmas tu voucher y te vas y dices, bueno, pues más o menos firmaba 5,000 pesos en el Costco o 3,000 pesos en el Sub, no sé. Pero sí hay un aumento. Entonces, esto nos está hablando de que podemos empezar a visualizar o a tener una visibilidad de la inflación, pues para arriba.
hay que darnos cuenta de esto y ser muy precavidos. ¿Por qué? Porque la gente está consumiendo. El consumo está desatado. Esa es la realidad. Y hay que decírselo a la gente. El consumo está desatado. En todas las industrias, en todos los segmentos, en todos los establecimientos que hoy pues tienes la oportunidad de ir a lo mejor a un restaurante, a algún súper, a los viajes, vamos, todo el consumo está muy, muy activo y eso pues conlleva un aumento de los precios, ¿no? Ya también vimos las gasolinas, cómo están. Entonces, yo creo que este aumento de precios tenemos que observarlo con mucho detenimiento. No es como para mañana dejar de consumir, porque tampoco esa es la idea, pero sí que nos demos cuenta qué es lo que está pasando. Creemos que este año, que ya se fue la mitad, propiamente estamos pasando a la mitad del segundo, yo les digo, al segundo tiempo del partido, pues vamos a empezar a ver ya la economía en todo su esplendor, la actividad económica ya pues casi normalizada. Y entonces ahora sí vamos a empezar a ver factores que nos empiezan a afectar. El dólar ha estado o estuvo muy controlado todo el año pasado. Este año ya se está empezando a poner nervioso el dólar. Y eso pues definitivamente no es que no nos convenga, pero sí al bolsillo le empieza a afectar. El consumo, el uso de tarjetas de crédito pues se está viendo muy, muy acelerado. La gente está consumiendo mucho con tarjeta de crédito. Los datos nos dicen que el crédito se está usando desmedidamente, lo cual quiere decir que la gente está metiéndole al límite a sus tarjetas. Entonces, todo esto que no lo observamos, pues nos puede llegar a afectar. Entonces, lo que queremos es hacer un planteamiento a la gente que sea muy razonable en sus consumos, no que deje de consumir, pero que sí observe que también las tasas de interés van a empezar a subir. El uso del crédito al consumo con tarjetas de crédito pues va a empezar a verse encarecido, se va a elevar la tasa de cobro en tarjetas de crédito y también créditos hipotecarios. En general las tasas de crédito van a subir. Entonces no queremos que a nuestros radioescuchas les afecte y que sí estén muy conscientes de que este tema ya está ahorita, ya se está dando y lo estamos viendo todos nosotros en el día a día y en los números que se presentan en Banco de México, en números de inflación, en números de consumo. Entonces creemos que debemos estar muy, muy cautos con todo lo que viene en este segundo semestre. Y aquí mencionas algo muy importante porque, perdón, a final de cuentas, creo que la experiencia que podemos nosotros compartir con toda nuestra audiencia tiene que ver precisamente con lo que nos ha tocado vivir. Y por nuestras generaciones, que más o menos son dos generaciones, tú, Rafa, y nosotros, Julio y yo, somos de unas generaciones que les tocaron vivir burbujas inflacionarias inmensas en los 80s, tal vez como niños nosotros, pero yo recuerdo a mis padres verlos padecer esa burbuja inflacionaria que se vivieron durante los años 80s y que evidentemente, bueno, planteaba un modo de vida, ¿no? Tenía una afectación directa en la forma en cómo la gente consumía, cómo se encontraban productos o no se encontraban. Y creo que muchas generaciones posteriores no les ha tocado vivir realmente lo que implica una burbuja inflacionaria, una escalada de precios, que viene generalmente acompañado de desaceleración económica, de pérdida de empleos, con un dólar caro, cuestiones que para nosotros en algún momento era la condición normal de la vida cotidiana. Y estas recomendaciones o esta plática que tenemos y que nos gustaría que nuestra audiencia la considerara, tiene dos partes para mí. Una es precisamente decir, oigan, hay que estar atentos a estos indicadores, hay que estar pendientes de esto, porque, bueno, nos dice que hay fenómenos que están sucediendo que pueden convertirse en problemas. Y la otra parte
que creo que también sería interesante platicarlo, que ya mencionabas, Julio. Bueno, ¿y qué hago? O sea, estoy viendo que está sucediendo esto con el dólar, que está pasando esto con la inflación. Hay un dato de crecimiento económico que incluso el Banco de México hace unos días mejoró en la perspectiva de crecimiento económico hasta el 7%. Sin embargo, hay que recordar que venimos de una caída de casi el 20%, entonces es un rebote que viene acompañado de inflación. Entonces, son cosas en las que hay que estar atentos, pero la otra parte es, bueno, ¿y qué hago con mi dinero? ¿Cómo me protejo ante estas condiciones que se pueden presentar y que pueden presentarse en diferentes medidas? Como puede venir una terrible crisis económica, donde hay muchos analistas que la predicen como tal, como puede ser algo, el mejor escenario que en este momento se está planteando es que quedemos, como decía en una parte anterior del programa, que quedemos tablas. O sea, lo que crezcamos se lo come la inflación y quedamos ahí. Y ese parece ser el mejor escenario para el próximo año. Entonces, a una visión de mediano plazo, pues estamos hablando de cómo podemos irnos protegiendo y de qué manera podríamos no nada más observar los indicadores económicos, aprender de ellos y leer lo que está sucediendo junto con otras situaciones en el contexto político y económico del país y del mundo, sino también qué podemos hacer al respecto, que creo que también es algo que nuestra audiencia está muy interesada en saber. ¿Qué hago yo para proteger mi dinero? Sea la cantidad que sea, porque a final de cuentas, los fenómenos, por ejemplo, inflacionarios, pegan directamente en el bolsillo. Sí, si bien es cierto lo que estamos platicando, parte importante de la reactivación económica es lo que se vivió a raíz de que se dio la apertura de todo el comercio, centros comerciales, tiendas departamentales, viajes. Ahora ya se está abriendo el tema de los eventos artísticos, y todo este tiempo, toda esta activación era necesaria. Y los analistas, pues sí, se estaban leyendo esta situación de inflación. ¿Por qué? Por lo mismo. Al no haber consumo el año pasado, disminuirse el consumo y elevarse nada más el consumo electrónico o digital en algunos segmentos, pues era predecible que pues, si la gente no consume, no hay actividad económica y la inflación se controla. Todo esto está haciendo, o sea, sí se veía venir. Evidentemente, hoy está abierto, yo diría, un 80 o 90% del comercio, y necesariamente tendríamos que haber visto una mejora en el consumo, eso era evidente. Y obviamente, pues este golpe que le está dando la inflación a la economía, pues sí se veía. Y como bien lo dices, hay que estar preparados, porque aunque esto era predecible, pues hay que controlarlo, ¿no? De alguna manera. Tampoco podemos dejar que se vaya desbocado y esto entonces mañana genere una burbuja, pues, de terror. Ya estamos viendo la elevación de este indicador, pero tampoco creemos que deba de ser algo que nos limite y que ya no queramos mañana salir a consumir. No es esa la intención. Es más que otra cosa que observemos cómo los indicadores económicos se mueven. No sé qué opine Julio al respecto. Sí, definitivamente. Yo creo que parte de la crisis, de la volatilidad en los mercados, de las especulaciones que hacemos tanto en este programa como en otros foros donde hemos nosotros escuchado, pues sin saber exactamente qué va a suceder, pues viene acompañado de la falta de información o demasiada información que hemos obtenido a través de los medios, ¿no? ¿Por qué lo pongo en estos términos? Porque hoy, como bien hemos dicho, estamos obligados como individuos a no nada más conocer temas políticos, no solo conocer temas sociales, no solamente meternos a las redes para ver qué vamos a comprar, sino entender temas económicos y financieros que van a impactar en las economías de las personas, de las familias y de las empresas, ¿no? Que van a tener un impacto económico en el corto, mediano y largo plazo y que van a generar una recesión si no lo manejamos de manera adecuada. O sea, lo decía muy bien Rafa hace rato,
se elevó el consumo de tarjetas en más de un 20-30%, ¿no? En el 2020, pues obviamente con la pandemia, pues bajó el consumo muchísimo, ¿no? ¿Qué hicieron muchas de las empresas? En el 2020 empezaron a preparar promociones. Ahorita esas promociones se van a empezar a acabar, porque todo el mundo ya empezó a comprar, como la preventa, como en las casas, ¿no? O sea, todo el mundo ya empezó a comprar antes de que se activara la economía. Eso generó una activación económica en varios mercados, pero también generó un impacto en la economía de las familias con relación al consumo que tienen a través de instrumentos bancarios. Ahí los que salieron favorecidos fueron los bancos, ¿no? Pues imagínate todo el manejo de dinero que se hizo a través de las tarjetas de crédito, ¿no? Todos los intereses que van a generar en el corto plazo esas compras, ¿no? Que las promociones a meses sin intereses, que los cupones, que el hot sale, que etcétera, ¿no? Todo lo que quienes son especialistas en esto pues son las empresas y los mercadólogos enfocados a sacar este tipo de promociones que incentivan o motivan el consumo de las personas. Pero por otro lado, decía yo que estamos obligados a ver los temas económico-financieros tanto en planos macros y micros, ¿no? Hoy la inflación, sin darnos cuenta, con toda la activación económica que estamos teniendo de esas compras, pues nos va a rebasar. O sea, va a ser mucho más cara la inflación que las tasas de rendimientos que vayamos a tener. Como consecuencia de esto, pues obviamente las tasas de intereses de los créditos que van a tener los bancos van a subir, ¿no? Lo decíamos el año pasado. O sea, hay créditos de vivienda de 2020 con tasas de intereses del 7%. Hoy las tasas están arriba del 9% otra vez, ¿no? Y si la inflación se va al 6%, pues esas tasas se van a ir al 11 o al 12 probablemente, ¿no? Claro que la pandemia, la falta de consumo, el que estuviéramos nosotros aislados en las casas, sin tanto consumo, pues claro que hizo que el dinero pues, se estancara también en el sistema financiero mexicano, por poner un ejemplo, en los bancos, ¿no? Esa acumulación de dinero no circulante, pues genera que la economía tenga una recesión de manera natural. Pues es obvio en este país y en cualquier otro país. No quiero decir que esto sea problema o no del gobierno, ¿no? Es una situación en la cual, pues en términos económico-financieros a nivel mundial, impactó en todos los países. Ya para concluir, lo que quiero que tengamos en consideración es que hoy la economía, el desarrollo del país y del mundo demanda que nosotros como individuos estemos más al pendiente de toda la información económico, política, financiera y social. O sea, si no nos damos cuenta que la canasta básica está subiendo, que la gasolina pues, se preveía que iba a estar abajo de los 20 pesos, hoy está arriba de los 21 pesos, ¿no? Que los mercados, las bolsas y los mercados en México pues, son volátiles, ¿no? Que las empresas de tecnología que habían ganado en los últimos 12 meses muchísimo dinero, pues hoy están empezando a tener ya un impacto económico negativo, ¿no? Que la inflación de los últimos 3 meses pues fue negativa, ¿no? Y se fue al 3.5, al 2.95, cosa que no había sucedido en los últimos 20 años. Pero lo que estamos diciendo es que tenemos que estar muy al pendiente de que la inflación en unos meses pues va a estar arriba del 4%. Por temas políticos, por temas sociales, porque se mueve otra vez la economía. Algunas empresas pues, van a tener un problema económico por la falta de planeación financiera, porque aunque aumentaron sus ventas, pues no controlaron sus gastos. Y lo decía bien Rafa hace ratito, el empresario que no tiene control sobre la compra de gastos, de insumos, de costos directos, de gastos fijos, pues así haya vendido 3 o 4 veces más que lo que vendió en los últimos 2 años, va a reventar su utilidad, ¿no? Porque no controló sus gastos, porque estaba enfocado a vender para salir o tratar de sobrevivir de la pandemia, ¿no? Entonces, ya para concluir esta parte de la participación, sí es importante que todos estemos muy al pendientes de temas básicos, la inflación, las tasas de intereses, los créditos, cómo se están moviendo la parte de los consumos en diferentes sectores, cómo está el tema de los proyectos económicos y de obra pública, de lo que hoy el dinero del presupuesto, porque hasta el gobierno, con lo que sucedió en la pandemia, pues va a tener un problema económico por el dinero que se quedó parado por los proyectos de obra pública. O sea, ese dinero pudo haber generado inversiones y dinero, pero se quedó parado.
Entonces, pues ahora los senadores, los diputados, pues estarán viendo cómo van a ocupar ese presupuesto. Prácticamente estamos a la mitad del año. O sea, tuvieron un problema con el presupuesto del 2020. Se redujo porque hubo menos gastos. Ahora están debatiéndose qué va a pasar con el presupuesto 2021 cuando se active la economía. O sea, son varios temas que debemos de tener. Ahorita el tema de las elecciones y el tema, pues obviamente también del tema de salud, que no podemos dejar de ver hasta que hoy van 31 millones más o menos de vacunados en México, pues hasta que lleguemos al 80% de la población, que faltan como 50 millones más, ¿no? Entonces, por eso lo pongo en estos términos, que hay que estar muy enterado, hay que estar muy al pendiente, pero no tampoco llenarnos de un montón de información que no sirve, que solamente nos preocupa, que solamente nos estresa. Debemos de ser muy críticos, muy sensatos y muy conscientes de la información que estamos recibiendo y de las fuentes donde la obtenemos, ¿no? Y esta primera parte del programa, precisamente lo que buscamos con esta conversación es mostrarle a nuestra audiencia cuál es la importancia de estar bien informados. Como dices, tener información veraz, hay fuentes muy específicas donde se puede obtener el número y el entendimiento de cómo funciona ese número. Y la otra es precisamente la planeación. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué instrumentos, qué estrategias nos van a ayudar a poder crear escenarios donde veamos cuáles serán las tácticas que vamos a ocupar? Y de eso platicaremos en la siguiente parte del programa. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Bueno, amigos, ya estamos de regreso y en esta segunda parte del programa creo que lo mejor sería platicar acerca de posibles estrategias para podernos preparar para estos escenarios que se presentan y que creo que de todos modos no necesariamente son estrategias para prepararse hacia una crisis necesariamente, sino pueden ser realmente estrategias que funcionen en escenarios cotidianos incluso. Es decir, yo empezaría, por ejemplo, que hemos platicado aquí sobre los seguros. Pues el seguro no es una estrategia precisamente contra la crisis, sin embargo, puede funcionar, pero es algo que de todos modos tenemos que, y sería muy bueno que todos tuviéramos como estrategia general, vamos a decirle, ¿no? Algo que de manera cotidiana tiene un impacto en nuestras finanzas, tiene un impacto en nuestra economía y nos previene de posibles escenarios que no pueden no suceder, pero que también funcionan en ciertos casos, por ejemplo, como ahorro, que eventualmente se puede obtener transcurrido el tiempo del seguro. Entonces, a mí me gustaría que platicáramos en este sentido, no necesariamente que sean para protegerse de la crisis, pero en general sirven para protegerse de estos escenarios de altas inflaciones, por ejemplo, pero también son cosas que podemos estar realizando como parte de nuestra estrategia de finanzas personales. Así es, Manuel. Pues como comentas, los seguros como tal, pues no son instrumentos, como bien decías, que estén enfocados a proteger el tema inflacionario, ¿no? O sea, no necesariamente. Están enfocados a la protección en caso de una eventualidad, como lo que puede ser, pues, una enfermedad, un accidente, el fallecimiento, cuestiones de esas, ¿no? Que tienen en su gran mayoría componentes de ahorro, con atractivos rendimientos, pero están diseñados a largo plazo, ¿no? Entonces yo hace ratito les decía que el tema de la inflación hoy es un tema que se ha estado moviendo de manera diferente a como venía sucediendo en los años anteriores, y hablamos de 20 años, 20 años donde la economía andaba en índices de inflación del 6, del 7%, del 8%, inclusive en este primer trimestre del año, pues llegó a bajar a menos del 3%, pero pues también tiene un tema relacionado con el dólar, ¿no? Los seguros tienen algo parecido, ¿no? Están diseñados tan a largo plazo que a final de cuentas, nunca en un ahorro que tú generes a través de una póliza, ya sea para el retiro, para la educación de tus hijos, para la compra de un bien, para montar tu propio negocio, un total para algún proyecto en específico, van a tener una pérdida, nunca la van a tener porque están diseñados a largo plazo. Y entonces eso los hace pues muy atractivos, pero para ciertos segmentos o nichos de mercado donde las personas tienen una cierta aversión al riesgo, ¿no?
Pero por otro lado encontramos personas o consumidores o nichos de mercado que tienen mucho más aceptación para temas de instrumentos de inversión, donde los rendimientos pueden ser mucho mayores y que están más relacionados ellos con el riesgo, ¿no? Lo conocerán, o esto es algo que les puedo decir a nuestros radioescuchas. Pues obviamente el riesgo está relacionado con el rendimiento y con el capital, ¿no? Con la inversión, con el monto del ahorro del capital que estemos destinando a ese proyecto, a esa inversión. Entonces están ligados, y de la misma manera, pues hay personas que están dispuestas a poner en riesgo cierto capital, como lo veo con algunos perfiles de prospectos donde dicen, no, yo prefiero poner pues, un negocio propio, ¿no? Sin pensar pues el riesgo que representa el tener tu propio negocio. Rafa ahorita nos va a poder hablar mucho más de eso, ¿no? O sea, en una estadística decíamos que la Secretaría de Economía tiene considerado que el 60% de las pequeñas y medianas empresas no van a llegar a su tercer año de operaciones. Imagínense el capital que se destinó o la inversión que se hizo para ese negocio y pensar que el 60% de probabilidades que no la voy a librar, que no voy a llegar ni siquiera al tercer, ni siquiera voy a recuperar la inversión, ¿no? Entonces es un tema bien crítico que hoy es mucho más complicado porque requiere de un mayor análisis, de una mejor planeación, de un mejor conocimiento del mercado, de una mejor estrategia de posicionamiento a través de redes o a través de otros mecanismos, de una ventaja competitiva. O sea, hoy sí requiere eso un negocio, a diferencia de hace 50 años, donde pues conocíamos proyectos que nacieron, lo decíamos en el programa pasado, ¿no? O sea, en un negocio de comida se hizo un negocio de comida familiar y hoy son grandes restaurantes o grandes cadenas de restaurantes. Eso ya no sucede, ¿no? O sea, hoy sí tienes que tener esos diferenciadores que te permitan poder hacer que ante muchas opciones que hay en el mercado parecidas a lo que tú haces, pues tú seas la que el cliente escoja, ¿no? Eso por un lado. La otra, pues obviamente también hay que considerar que con todo esto que hemos venido platicando, que son temas políticos, económicos y sociales, pues tú tienes que considerar que todo influye en la medida de los resultados que quieres obtener, que no puedes dejar de considerar factores que inciden en el resultado final, ¿no? O sea, que hoy las personas que están dejando de considerar el tema político para el desarrollo de su negocio, pues están teniendo un riesgo muy alto, ¿eh? O sea, porque no sabemos qué va a pasar. O sea, ahorita vamos a hablar de algunas estadísticas. Es la elección más grande de toda la historia. Más de 21,000 cargos públicos, ¿no? Que se están poniendo en consideración de la ciudadanía. Lo que esto va a representar en presupuesto, en manejo de dinero por parte de la federación, no es un tema menor, ¿eh? O sea, es algo que los que tenemos nuestra empresa debemos de considerar porque tenemos que entender hacia dónde se van a mover los proyectos, hacia dónde se van a mover los intereses económicos de este país y de los consumidores, ¿no? Que tenemos que poner mucha atención en hacer nuestro voto un voto honesto, bien concienzudo o bien pensado, que sea para entender perfectamente las necesidades de mi comunidad, de mi ciudad, de mi estado, ¿no? Creo que 17 estados se van a disputar la gobernatura, de los cuales, pues hemos platicado la vez pasada, en las encuestas, pues el partido de Morena ha bajado, ¿no? O sea, la popularidad que tenía con relación a la elección de hace 2 años. O sea, y hoy las alianzas de PRI, PAN, PRD y algunas otras, pues van a tener una diferencia en las elecciones, ¿eh? O sea, ¿por qué digo todos estos aspectos? Porque hoy el mundo considera muchos factores. Y más ahorita con el tema de la elección, más ahorita con el tema de la salud y de la pandemia. O sea, hoy está en juego el tema de cómo se van a venir manejando las vacunas el último semestre del año dependiendo de las elecciones. Cómo se van a repartir los presupuestos, los partidos donde sean mayoría o donde haya una diversidad política en los diferentes niveles de gobierno, ¿no? O sea, sí va a haber todo ese tema que tenemos hoy que considerar para poder tomar decisiones por lo menos más cercanas a lo que esperemos que llegue a pasar. Hoy lo decía muy bien el otro día Rafa, pues hoy a lo mejor ya el vender cubrebocas y gel antibacterial, pues ya voy 2 años tarde, ¿no?
O sea, hoy el que está enfocado al tema de logística y de tecnología para el manejo de productos y servicios, pues probablemente esté teniendo buenos resultados, porque ya es una industria que creció mucho, que ya está mucho más organizada y más establecida. Pero a lo mejor en 2 años eso, pues ya no va a ser negocio, ¿no? Hay que analizar todos esos aspectos para que podamos tener mejores decisiones, tanto en lo personal, tanto en lo social como en lo empresarial. O sea, sin dejar de ver que tenemos que prepararnos para una recesión y para una inflación mucho mayor que lo que venía pasando. O sea, sí tenemos que prepararnos para eso, lo hemos platicado. O sea, no hacer gastos excesivos, solo gastos necesarios, ¿no? Pero no quiere decir que dejemos de comprar cosas que necesitamos, solamente lo que necesitamos para poder hacer crecer nuestra economía personal, familiar y la de nuestro negocio, ¿no? Tomar decisiones mucho más acertadas en función de nuestra economía, ¿no? Y creo que aquí el punto es interesante porque siempre nos va a llevar a paradojas. Es decir, por un lado tenemos que considerar y tomar mejores decisiones más pensadas al momento de consumir, sobre todo viendo ciertas perspectivas, por ejemplo, acceder a un crédito, sabiendo que ese crédito pudiera ser o pudiera convertirse en un problema si las tasas de interés suben. Entonces ya consideras un crédito con cierto tipo de tasa de interés fija. Quieres o no quieres comprarte un carro nuevo precisamente porque no sabes cómo está la situación y cómo se va a venir después, si tal vez puedas o no conservar tu trabajo o tu negocio puede seguir creciendo. Y todas estas consideraciones tienes que tenerlas junto con las propias de cada persona. Por el otro lado está la cuestión de, bueno, ¿y de qué van a vivir todas las familias que trabajan en las plantas armadoras? ¿No? Si nadie compra carros nuevos, pues entonces esas familias de qué van a vivir. Los que hacen cierto tipo de ropa, por ejemplo, pues también tendrían que vivir de algo y si no se consume, pues ellos no van a tener trabajo. Son paradojas que finalmente existen, no podemos nada más soslayarlas y pensar que nuestros actos en sí mismos no tienen un impacto, todos lo tienen. La cuestión es qué tanto podemos nosotros alinear todo eso de manera que podamos tener una menor incidencia en nuestra estrategia financiera para lo que resta de este año y el siguiente, que en realidad cuando hablamos, por ejemplo, de los seguros y como mencionabas, son cuestiones a largo plazo. Entonces, una parte de nuestro plan debería estar enfocado en eso, en el largo plazo. Y hay instrumentos que se dedican precisamente a eso, como los seguros, por ejemplo, y hay cierto tipo de bonos, por ejemplo, de gobierno, donde, bueno, las afores, o sea, cosas que están pensadas para que tu rendimiento se obtenga en los próximos 10 a 15 años. Entonces, de eso no, eso debe conformar solo una parte de tu estrategia. Hay otra parte en la que tenemos que ver lo que resta del año y el año que entra. Y ahí hay otras cuestiones que a lo mejor pudiéramos pensar pueden beneficiar o proteger nuestro dinero en este escenario más próximo, que como decía, el mejor escenario parece ser que vamos a quedar tablas. Y entonces ahí hay otros instrumentos que pudieran ayudarnos, por ejemplo, los bienes raíces. Los bienes raíces en este caso, pues siempre va a haber una plusvalía en términos de la propiedad y en términos de la tierra. Sin embargo, pues tenemos que considerar cómo podríamos acceder a invertir en bienes raíces de manera que nuestro dinero quedara protegido. Aquí, por ejemplo, Rafa, Julio, hay un proyecto interesante donde han estado trabajando que implica precisamente la protección del dinero a mediano plazo en términos de precisamente cuidar un poco el tema de la inflación, de la pérdida de valor adquisitivo. Y otro instrumento que se me ocurre en este momento, que pareciera muy pues un lugar común, pues es en términos de comprar dólares. Solamente que eso, bueno, pues tiene evidentemente sus desventajas, ¿no? Tanto la tendencia física de los dólares, como que al final de cuentas, pues tenemos que apostar al tipo de cambio. Y en esos vaivenes, pues simplemente el dinero está seguro, pero no está produciendo como tal. Estás tratando de ganar un poco y proteger los pesos en una moneda extranjera. Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, estos dos instrumentos para el mediano plazo, me parece que sería interesante comentarlos un poco más. Y creemos que el mejor antídoto para la inflación
para poder llevar o caminar junto con la inflación, que eso pues, no lo podemos evitar. Y que tu dinero, tu ingreso, pues sí, esas serían las palabras adecuadas. Tu ingreso, tu dinero, tu forma de subsistir, pues no se vea tan afectada por la inflación. Si hay alguna posibilidad de que nuestros radioescuchas tengan alguna inversión, algún ahorro, algún método de cobertura, porque yo les digo que son coberturas contra la inflación, pues por lo menos la regla es muy sencilla, y aquí en este programa tratamos de hacerlo todo con términos sencillos y muy claros. Por lo menos donde esté tu dinero debe de pagarte la inflación. ¿Esto qué quiere decir? Que si la inflación acumulada está en un 6%, o que vamos a verla en un 6%, pues si tú tienes una inversión en un banco que te está pagando el 3% de tasa, pues estamos aquí, ya te podemos ir diciendo que estás perdiendo o que tu dinero está en un -3%. Hace muy poco se publicó el acumulado o el rendimiento de fondos de inversión, que en algunos casos pagaron tasas negativas. A esto nos referimos. Una inversión que te paga el 3% y la inflación está en el 6%, pues ni siquiera estás recuperando el monto inflacionario en tu inversión. ¿Qué tratamos de hacer nosotros, los que nos dedicamos a los números y a las finanzas? Pues que tu dinero o tu inversión esté en un instrumento que supere la inflación. Por lo menos que tenga 2 puntos arriba de inflación, 3 puntos arriba de inflación, para que entonces si tu dinero, si el año pasado comprabas con 100 pesos vamos a decirlo así, 1 kilo de carne, pues que el siguiente año lo compres con los mismos 100 pesos y tengas un excedente. O sea, estamos hablando de terminología y de ejemplos muy burdos, ¿no? Pero esto es para que la gente nos lo pueda entender de esta forma. ¿Qué queremos hacer nosotros o lograr con nuestros radioescuchas o con la gente que nosotros tenemos relación o contacto? Pues que si tienen una inversión o tienen planeado invertir su dinero en algún instrumento, lo primero que se deben de fijar es que pague arriba de inflación. Esto, en términos económicos, podríamos decirle que se llaman tasas reales. Si tú a un ejecutivo de la banca, cuando te está ofreciendo un instrumento de inversión y te dice que te va a pagar el 5%, pues te puede sonar muy atractivo. Lo que tienes que hacer es cuestionarle al ejecutivo que si este 5% es una tasa real o es una tasa nominal. La tasa real, pues es descontándole la inflación. Quiere decir que si tú estás informado de la inflación y la inflación va a estar en un 6%, pues si te está pagando el 5%, menos costos, menos comisiones, menos el uso de la página del banco, menos estás perdiendo dinero. Claro, eso, o tenerlo en el colchón abajo de tu casa, en el colchón, pues no, eso es menos todavía productivo, ¿no? Entonces, sí hemos pensado y nosotros hemos hecho varios proyectos. Uno de ellos es el tema de los seguros, que hay instrumentos que te pagan rendimientos a largo plazo por encima de la inflación. Tu dinero no va a verse disminuido ni va a perder el poder adquisitivo. Sin embargo, en una búsqueda de poder tener un instrumento que te genere un mayor rendimiento, pues creemos que los bienes raíces son un poderoso instrumento para no para comprar casas, ni para comprar edificios, ni para comprarte una casa de 10 millones de pesos, sino lo que está atrás de estos proyectos de inversión, que es dejar tu dinero en un proyecto de inversión inmobiliaria que te genere rendimientos pues de un 12, de un 13, de un 15%, que si le restas la inflación, pues estás hablando de tasas del 8 reales, ¿no? Yo creo que Julio nos puede platicar un poquito más. Ese proyecto se está gestando, lo estamos trabajando y en breve lo podremos lanzar ya como tal al mercado. Sí, claro, Rafa. Y sobre todo lo que comentas, la importancia de cómo invertir y cómo diversificar nuestras inversiones. Hoy es más necesario que antes hacer eso. Yo siempre pongo el ejemplo de las sociedades de inversión, ¿no? O sea, las sociedades de inversión no tienen un solo fondo. Tienen
X cantidad de portafolios con X cantidad de fondos en diferentes plazos para mitigar el riesgo, ¿no? Por si un fondo no jaló, pues te amparas con el otro y uno ganó tanto y el otro te recuperó con tanto y entonces vas como manejando tu dinero en diferentes momentos del tiempo con diferentes estrategias financieras. Lo mismo hay que hacer como individuos, ¿no? O sea, a largo plazo, pues sí o sí hay que tener seguros, ¿no? Que te garanticen, como bien dice Rafa, por lo menos la inflación más un X rendimiento sobre la inflación. Pero pues también tienes que tener dinero circulante en el banco para tus gastos fijos, que sabes que eso, pues por lo menos no lo vas a perder contra la inflación, porque lo vas a estar ocupando el dinero constantemente, ¿no? Pero también vas a tener la opción de meter tu dinero a fondos, ¿no? Hoy los fondos sí es un instrumento que se ha movido mucho en los últimos 10 años, pero cada vez el riesgo es mayor porque aparecen más esquemas de inversión y entonces, pues esos, entre más esquemas de inversión hay con diferentes rendimientos, pues lo hace más volátil y le genera más riesgo, ¿no? En el tema de invertir en fondos. Y hay industrias que hace 2 años, antes de la pandemia, pues tenían excelentes rendimientos y crecimiento y las acciones se habían subido muchísimo. Y con la pandemia se cayeron. Entonces, pues, la gente que tenía invertido en esos instrumentos, en esos fondos su dinero, pues perdió dinero, ¿no? O la gente que tenía por lo menos invertido en CETES, que ese es otro muy común, ¿no? Pues sí, pero pues la inflación fue negativa y la tasa de CETES bajó. O sea, ellos esperaban que iban a tener mayor rendimiento y pues eso no sucedió porque pues eran fondos de la tesorería y las ganancias de la tesorería o del Estado fueron menores, pues se cayó el rendimiento. Entonces, ese tipo de instrumentos de fondos no están diseñados para cualquier persona. Son personas que tienen que estar muy enfocadas a análisis de mercado, de rendimientos, temas estadístico-financieros, que pueden llegar a ser muy complejos, ¿no? Pues por eso nosotros vemos como opción el que hoy nuestros radioescuchas y algunos otros contactos y seguidores que tenemos, pues escuchen estas propuestas que traemos con un análisis que hicimos durante la pandemia, donde vimos que el tema del desarrollo inmobiliario, derivado de la crisis económica que hubo en los últimos 5 años, antes de la pandemia con todo el tema inmobiliario, me voy a enfocar a la Ciudad de México, donde el costo de la tierra, el costo del metro cuadrado subió muchísimo porque ya no había dónde construir, pues eso tarde que temprano, con o sin pandemia, iba a reventar, ¿no? Y cuando nosotros analizamos esto en el 2020, nos vimos que hay opciones diferentes de inversión en terrenos, en casas que estén ubicadas en otros lugares, en el tema de la renta de oficinas, porque ahorita va a empezar a moverse mucho por ahí, lo decíamos, ¿no? O sea que las empresas ya no van a comprar oficinas, ya no van a rentar 300 metros del World Trade Center, van a rentar una oficina de 5 o 20 metros cuadrados y un día va a ir un empleado, otro día va a ir otro empleado, 2 horas va a ir el director general, van a tener una sala de juntas para los 50 empleados, ¿no? Porque pues hoy todo es virtual, pero si nos adaptamos a esos modelos de desarrollos inmobiliarios, pues esta industria está creciendo y es ahí donde nosotros vemos un área de oportunidad muy interesante, ¿no? Crece Tu Patrimonio Seguro, que es un proyecto que lanzamos a finales del año pasado, hoy empieza a tomar mucha fuerza, porque la gente pues hoy empieza otra vez a construir, los terrenos que compramos o que se compraron el año pasado, hoy ya tienen una ganancia bastante interesante con todo el tema del crecimiento económico, ¿no? Oye, ¿les afecta la inflación? Pues les afecta menos que un instrumento de inversión, ¿no? Porque pues es tierra, es construcción, ¿no? Tiene una ganancia mayor a otros productos financieros que están diseñados a largo plazo, ¿no? Oye, es un mercado volátil, pues como todos los mercados, no hay inversiones ni mercados sin riesgo, ¿no? Pero pues tiene mucho menos riesgo que otras inversiones. Y sobre todo lo que queremos explicar aquí en este tema muy específico es lo que hemos aprendido del manejo de este tipo de inversiones, es que a lo largo del tiempo las personas que han invertido en bienes raíces pues han obtenido ganancias, ¿no? Tanto en la compra como en la venta como en la renta. Y hoy la diferencia que estamos haciendo a través de este proyecto, ya para terminar mi participación, es que los inversionistas que están dentro de nuestro proyecto, aparte de que protegen su inversión, se protegen a sí mismos a través del manejo de seguros y les estamos dando un entrenamiento financiero para que aprendan cómo manejar su dinero. Bueno, vamos aprendiendo todos, porque pues uno de ahí va aprendiendo también, ¿no? Cómo manejar su dinero en el tiempo. Lo importante es saber manejar tu dinero, saber manejar tus gastos y diversificar. Gracias. Y bueno, amigos, nos estamos acercando al final del programa y realmente la intención, como en todos nuestros programas, es que
nuestra audiencia se quede con algo interesante que pensar y que meditar, sobre todo tomando en cuenta los tiempos, porque estas situaciones nos están avisando, nos están dando señales de que tenemos que tener esta consideración sobre ciertos indicadores y tenerles atención. Tenemos que incluir esa parte en nuestra vida cotidiana. Como decíamos, no es para que estemos angustiados todo el tiempo, sino para que realmente podamos entender mejor cómo están pasando las cosas, de qué manera, cuál es la lectura que hacemos de ciertos fenómenos y sobre todo prepararnos para escenarios, tener una visión de construcción de escenarios donde cada uno de ellos supone diferentes estrategias y tácticas de manera que podamos encararlos y que estemos listos. Algo que nos demostró la pandemia y que hemos platicado antes es que la pandemia demostró que estábamos muy poco preparados para las cosas. Y creo que tenemos que aprender esa lección y aplicarla hacia el futuro. Y bueno, amigos, llegamos al final del programa. Julio, Rafa, me gustaría que tuvieran una recomendación para la recomendación de la semana para nuestra audiencia. Bueno, ahí... adelante, Rafa. Tengo aquí un libro interesante que se llama La verdad acerca de la inflación. Es un libro de Editorial Trillas, que es de Paul Donovan, donde nos explica claramente qué es el fenómeno, cómo protegerse del fenómeno y nos da ciertos tips básicos esenciales para poder caminar y ser muy comprensivo del tema inflacionario, cómo nos puede afectar, cómo salir bien librado. Entonces, esa es mi recomendación de la semana. Perfecto, gracias. Rafa. Yo les quiero hacer una recomendación que les va a llamar mucho la atención. No coincido con muchas cosas de este personaje. Es un libro de Donald Trump, pero él en los años 80 y su familia pasaron por una crisis económica gravísima, ¿no? Y crearon un libro que se llama The Art of Deal. Se lo recomiendo. Muy ad hoc a todo lo que está pasando. O sea, cómo ver las crisis como oportunidades, qué decisiones tomar ante las crisis, ante las bancas, ante la bancarrota, ante los valores, ante las bolsas. Creo que tiene temas muy interesantes que pues en lo personal me gustaron, ¿no? Perfecto, Julio. Yo les voy a recomendar que comiencen a seguir algunas columnas interesantes, en particular la de Enrique Quintana, es un analista, es el director editorial del periódico El Financiero. Y a mí me parece una persona que es muy clara en lo que dice y explica todas estas relaciones complejas entre los indicadores y lo que van mostrando. Y creo que debe ser parte de nuestra propia educación financiera, estar leyendo constantemente editoriales como las de este analista que te muestran cómo funcionan ciertos indicadores y en función de qué están. Y creo que eso debe formar parte de nuestra rutina cotidiana. No nos toma más de 5 minutos, 10 minutos leerla y sí nos proporciona información de calidad con la que podemos encarar los escenarios que se nos vienen encima. Amigos, agradecemos mucho que nos hayan escuchado. No se olviden de sintonizarnos todos los lunes a partir de las 10 de la noche a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Nos despedimos de ustedes, Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Muy buenas noches. Hasta la próxima.